Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Este fin de semana tenemos la quinta cita de la temporada de MotoGP en un gran premio sumamente especial. El circuito de Jerez, que como bien sabéis está de aniversario, cumple 40 años desde que finalizaron sus obras en el 85 y desde el 87, de forma ininterrumpida, ha estado presente en el calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo. Solo en 2020 y 2021 no hubo público por COVID y luego, pues, qué decir, ¿no?, de este trazado jerezano que siempre supone el poder vivir un ambiente, una atmósfera única, el pulmón del circuito en la zona de Pelús, cosas tan casi únicas como que la gente ya desde las 6 de la mañana puede estar en el circuito, eso sí, con una tajada de la noche anterior impresionante, pero bueno, ya ocupando su sitio y estando presente en el trazado, encendiendo las luces, ¿no?, a las 6:30, 7 de la mañana, y bueno, generando ese punto del trazado en las curvas Nieto Peluqui, curvas 9 y 10, que al final incluso los pilotos que van con los tapones puestos, metidos en el casco, metidos en esa inercia, ¿no?, en esa dinámica de super mega concentración, pues son capaces de escuchar a la gente a rugir, ¿no?, en el circuito. Y eso también nos ha permitido en España que, más allá del Gran Premio de los Países Bajos con el circuito de Assen, que obviamente es el gran premio más longevo que tenemos en el Mundial, pues bueno, podamos tener dos especies de meca en el motociclismo que son de visita obligada para cualquier aficionado y que al final también se ha convertido en un punto de peregrinaje para cualquier aficionado español, incluso también se ha convertido en un reclamo a nivel internacional, ¿no? Porque todo lo que se produce tanto fuera como dentro del circuito, más allá de aquellos sucesos más destacados que se han producido en pistas, de la historia también que tenemos de los diferentes campeonatos, categorías, en fin, todos los pilotos, ídolos que se han ido formando y forjando, ¿no?, en esta pista, pues bueno, siempre este circuito, como digo, nos ha dado mucho y nos va a permitir a aquellos que hemos acudido también y que lo seguiremos haciendo. Yo, por ejemplo, desde 2019 nunca había fallado, había estado siempre yendo a este gran premio, pero este año la verdad que ya he decidido tomar un descanso. Pero también os digo que en el Gran Premio de Francia, en el circuito de Le Mans, sí que voy a estar allí. Así que bueno, yo creo que eso, lo bonito que nos llevamos, ¿no?, de tener recuerdos de anécdotas, historias que nos han sucedido, ya sea que hayamos ido con amigos, con familiares o gente que ha ido sola y ha hecho amigos por el camino, pues bueno, al final creo que esto es lo más bonito una vez que pasan los años de poder recordarlo y poder compartir toda esa experiencia. Así que bueno, a modo de homenaje por el aniversario que os decía que está cumpliendo el circuito de Jerez, vamos a hacer un breve repaso. Siempre lo intento hacer, pero intentando también incidir en aquellas cosas que bueno, que algunas veces hacen el paso de las temporadas que no tengamos tan presente, o por lo menos aquella gente que va incorporándose a este deporte y que sepa de, bueno, la historia de qué se ha nutrido, ¿no?, de dónde está la base de la cual ha empezado a partir toda la evolución de este deporte. Así que vamos a comenzar con el comienzo del trazado, qué dio lugar, qué fue lo que promovió, ¿no?, que se tomara esa decisión a partir del 81, que pudiera finalmente edificarse esta pista y buscarle un sitio y que fuera un punto clave del campeonato, y cuáles son las diferentes historias deportivas que hemos tenido en este espectacular trazado. Y bien, os voy a poner en pantalla la siguiente imagen. Algunos vais a estar pensando, y bueno, ¿quién es este piloto en un circuito urbano? Si os digo Antonio Sánchez Garrido, muchos os vais a quedar igual, y si sigo diciendo alias Peluqui, ya lo ubicáis un poco mejor, ¿no? Curva 10, zona Pelús, bien. Antonio Sánchez Garrido es considerado el piloto jerezano más exitoso de la historia, el cual, pues bueno, pudo cosechar muy buenos resultados, valiosas victorias en las diferentes pruebas urbanas que se disputaban por aquel entonces. Aquellos despistados que estáis conociendo este deporte, pues obviamente las carreras que se disputaban tenían que ser en circuito urbano, entre bordillos, farolas, balas de paja, que organizaban pues las diferentes federaciones, sobre todo los motoclubes, empresarios de la zona, como fue un industrial de aquí de Jerez que impulsó el premio de la Merced, que empezó a disputarse desde 1958. Igualmente, también habían premios que se disputaban que estaban fuera de lo que era el calendario del Campeonato del Mundo de Motociclismo organizado por la FIM.
Obviamente, los pilotos por aquel entonces que se guisaban, se hacían todo por su propia cuenta, ya estáis viendo las condiciones de seguridad, el equipamiento que tenían, pero además eran sus propios mecánicos, tenían que buscarse su moto, reparárselas, y claro, si habían otros premios jugosos que pudieran darle, pues bueno, buenas primas, que tuvieran dinero que le permitieran afrontar, ¿no?, los costes de la competición al final de año, pues obviamente no solo disputaban el Campeonato del Mundo, sino diferentes premios que se fueran organizando. En este sentido, desde 1958, con ese premio de la Mercedes que os digo, Antonio Sánchez Garrido también fue acumulando casi todas las victorias, muy buenos resultados, y en 1963, por desgracia, que coincide cuando el premio de la Mercedes ya tiene un peso internacional, pierde la vida saliendo de una curva a alta velocidad, acercándose mucho al bordillo, justo en el momento en el que echó la vista atrás para ver los pilotos que le precedían, acabó contactando con el propio bordillo y bueno, se estampó y falleció en el acto, ¿no? Y bueno, de esto también deciros que si queréis conocer la historia más en profundidad de cuál fue la evolución en los diferentes años, porque el premio de la Merced no solo se disputó en el circuito inicial de la Constancia, que es el que estáis viendo en la foto, sino también en otros circuitos con calles de allí, de la zona ya sea de Jerez, de Cádiz. Por ejemplo, el último circuito fue el de Mercajerez, que la última prueba que se disputó en ese circuito urbano fue en 1981. Sigo con el inciso que estaba intentando hacer, es que si queréis conocer más de cerca y eso con mayor nivel de profundidad, os voy a poner el siguiente vídeo por aquí enlazado de Juan Pedro de la Torre, que tiene su canal de Historias del Pado, en el que hace un contenido súper valioso y que la verdad, vamos, yo lo considero, como otros muchos tantos, una de las mayores enciclopedias de ese deporte. Hecho este inciso, os comento que a partir de 1981, bueno, el alcalde de la zona y con las diferentes instituciones intentan impulsar la construcción de un circuito permanente que permitiera obviamente acoger grandes premios, diferentes pruebas deportivas con, bueno, muchísima mayor seguridad. Y como os decía antes, ya en 1985 se hace realidad el circuito permanente de velocidad de Jerez. Aquí os voy a poner las siguientes capturas de un vídeo promocional, creo que es de 1990, que está subido en YouTube, para que os hagáis una idea de las instalaciones de por aquel entonces, ¿no? Obviamente toda la publicidad de las tabacaleras, de Marlboro, de Ducado, que no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día, impresionante y me gusta muchísimo, ¿no? Ponerme en la piel de por aquel entonces, ojalá poder haber vivido muy de cerca esa época. Yo soy del 99, por lo tanto, imaginaos, hay cosas que no he podido vivir. Aquí estamos viendo un stand de Marlboro. Me llama mucho la atención, ¿no? Con qué naturalidad, obviamente, porque hoy en día esto es que es inconcebible. Esto creo que está justo detrás de la grada principal de recta de meta. Y esto también me había dado la idea de poneros la siguiente imagen, a ver si acordáis cuándo fue el año en el que una moto del Mundial de MotoGP pudo llevar en su carenado publicidad de una empresa tabacalera. En este caso eran las Ducati oficiales de Casey Stoner y Nicky Hayden en temporada 2009 en el circuito de Qatar, que era uno de los pocos países que todavía no tenían unas normativas tan exigentes con la promoción de las empresas tabacaleras, además en eventos deportivos, ¿no? Si seguimos avanzando en ese vídeo promocional que os decía de 1990, fijaos cómo está la zona de Pelús, no cabe ni un auténtico alfiler. Lo que tiene además muy bueno el circuito, yo no os he podido traer los vídeos y fotos que tenía de los años en los que he estado, porque es que si no el programa se vuelve loquísimo y todo muy lento, se sobrecodifica el vídeo, en fin. Si accedéis a la zona de Pelús, curvas 9 y 10 y vais a andar en el sentido contrario a la pista, vais por el monte, vais a llegar también a la curva 6, podéis también ir rodeando el circuito, llegáis a la curva 5. Al circuito básicamente podéis por campo a través, por las diferentes montañitas que tiene, ir viendo diferentes puntos y la verdad que la gente se acopla en casi los sitios más inhóspitos posibles, una auténtica pasada, la verdad. Por eso la esencia, ¿no?, del circuito de Jerez, porque lo tiene todo. Al final, cuando estás allí en la puerta y ves a gente metiendo un sofá, el cuchillo jamonero, lo que menos se te pueda venir a la cabeza, pues allí va a estar en la zona de Pelús o en cualquier punto del circuito, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me acuerdo de las primeras veces que estaba
Ya, claro, ya las últimas pues lo he naturalizado tanto que no me llamaba tanto la atención. Pero el contraste, ¿no? De ver abajo en Perú los pilotos yendo a full y con un nivel de precisión de pilotaje y justo levantar la vista y ver a uno que lleva ya no sé cuántas cervezas, el que está allí dando voces, el que está con el soplador de hoja haciendo ruido, en fin, dice, pero el contraste, ¿no? De ver yo aquí que estoy como un señor y esta gente que está en pista a escasos metros de mí llena una velocidad y con un nivel de precisión impresionante. La verdad que siempre eso me ha llamado muchísimo la atención. Y bueno, seguimos avanzando. Fijaos en este vídeo promocional que os decía, donde están a la salida de la curva 1 las diferentes personas encima de este murrito que les hace falta directamente ya pues subirse encima de las motos de los diferentes pilotos, ¿no? Algo también totalmente inconcebible con el nivel de protección, de seguridad de hoy en día. Es que no tiene nada que ver. Y bueno, seguimos avanzando. Temporada 1987. Primer gran premio que ya coge este circuito del Campeonato del Mundo. Y aquí tenemos la categoría de 80, liderada esta carrera en la foto que vemos, porque fue ganada por Jorge Martínez Aspar, que en esta foto va en segunda posición. Primero Julián Miralles. Para aquellos que acordé alguna vez una de campeones, me suena el apellido de Miralles, porque claro, tanto su padre como su hijo también han estado formando parte. Pues bien, ese proyecto que ha dado vida y que ha permitido la proyección de tantos jóvenes pilotos, tanto valencianos como de las diferentes comunidades autónomas, pues impulsado por este gran piloto. En la tercera plaza teníamos a Champi Garres y cuarto a Alex Cribillé, que al final el podio estuvo conformado por Alex Cribillé también y Jorge Martínez Aspar en la primera posición, que fue la primera victoria española, la primera temporada de debut en el Mundial de este circuito. La verdad que todo salió a pedir de boca. Seguimos avanzando. Bueno, esta es la foto que había puesto de Jorge Martínez Aspar. Algunas se me han desajustado un poco el tamaño porque no todas tienen la misma dimensión y bueno, cuando lo metes aquí en el programa es un poco caos. Seguimos avanzando. Joan Garriga, temporada 88, su primera victoria en el Mundial, también la consiguió en este circuito. Y aquí pues vemos, también surgió ese apodo del Comecocos que lo lleva en el casco. La verdad que qué bonitas, ¿no? Estas Yamahas que llevaba Garriga, todas las TZ 2,5, esos colores, esos diseños, la verdad que súper bonitos, ¿no? Y bueno, ese mismo año fue la lucha tan agónica, frenética, que tanto dio a hablar con Sito Pons cuando consiguió su primer mundial de la categoría intermedia, ¿no? Seguimos avanzando, tenemos 1989, la primera victoria de un piloto vasco, que Eric Torrontegui además es considerado obviamente, como no puede ser de otra forma, pionero del motociclismo en el País Vasco. Y además, a raíz de, bueno, temporada 1989 para Eric Torrontegui, en 80 centímetros cúbicos, fue su mejor año, acabó cuarto en el Mundial, consiguió 2 victorias. Aparte de esta en el circuito de Jerez, también consiguió ganar, si no me falla la memoria ahora mismo, en el circuito de Brno en República Checa. Por aquel entonces conocida como Checoslovaquia, me parece, ¿no? Porque todavía no habían dado bueno, no se habían producido todos esos fenómenos que dieron lugar al cambio a República Checa, en fin. Lo que sí os iba a poner es lo siguiente, que si queréis conocer de por aquel entonces los pilotos cómo se expresaban, la naturalidad, ¿no? El ambiente, que os veáis esta entrevista, que por cierto, Jesús Casado la tiene publicada en Facebook. Jesús Casado bueno, además yo con él tengo buena relación, tenemos cosas pendientes por hacer. Si nos estás escuchando, Jesús, desde aquí un saludo. Tenemos que hablar pronto y organizarnos. Bueno, Jesús ha sido, bueno, es psicólogo deportivo, ha trabajado con pilotos del Mundial como con Julián Simón y también ha sido piloto. Bueno, él tiene anécdotas e historias para dar y para regalar. La verdad que hablar con él también siempre es un placer. Y el caso es que publicaba esta entrevista que la hacía por aquel entonces en televisión española María Escarri junto con Ángel Nieto, después de haber conseguido su primera victoria en 80. Y luego, después de Torrontegui, también por ejemplo Salaspar, que en esa carrera sufre una avería mecánica, tiene que abandonar y justo se ve lo que os decía, ¿no? Ese ambiente donde no es todo tan protocolario o todo ya con un mensaje que ya se sabe exactamente lo que se va a decir, sino como lo sentía en el momento. Y Aspar hablaba de que no quería tener esa sensación de que se sentía mal, como que si se sentía que era un piloto que ya no le salían los resultados, que estaba, bueno,
como si estuviera en una época ya de empezar a ser su ocaso, ¿no? De su grande resultado deportivo. Venía además de la temporada anterior, justo además esa temporada fue ya la primera en la que dejó de ganar títulos mundiales y venía en la temporada 89, que además ha sido el único piloto en conseguirlo, en ganar 2 títulos mundiales en la misma temporada, en 80 centímetros cúbicos y en 125. Y avanzamos a la temporada 1992, que dio lugar a la reforma más importante que se ha llevado en este circuito. Obviamente, con el paso de los años se han ampliado diferentes escapatorias, que vamos a ver ahora a continuación también, pero sobre todo esto dio lugar a esta modificación ya a la configuración actual que tenemos del trazado. Esta chicane estaba entre lo que es actualmente la curva 5 y la contrarrecta hasta llegar a la curva 6. Y lo que se hizo fue alargar esa contrarrecta y hacer una curva mucho más larga y amplia. Es decir, estoy viendo la torre del tío Pepe, allí que es la zona de la curva 4. Pues esa continuación hasta la curva 5 y hacer todo mucho más largo hasta llegar hacia esa recta que da lugar a la frenada de la curva 6, conocida antiguamente como de Isaac y actualmente con el nombre de Dani Pedrosa. Seguimos avanzando, siguiente temporada, y aquí hay un suceso que yo estaba intentando acordarme de las diferentes historias que os he comentado en las previas de Jerez de los últimos años aquí en el ápice, ¿no? Y decía, hostia, se me ha venido a la cabeza que nunca en un vídeo he compartido esto, impresionante. Piloto japonés, Nobuyuki Wakai, que vivió una de las escenas más surrealistas que se han vivido en el campeonato. Por desgracia, porque al final acabó perdiendo la vida con la mala decisión de, por aquel entonces, un amigo de Lori Grejani, que estaba invitado pero que no tenía acceso al paddock. Pues bueno, estaba en la zona del pit lane y cuando cruzó del muro que separa obviamente donde están todos los equipos, básicamente sacando las pizarras. Bueno, sabéis de lo que estoy hablando. A Bose, cuando estaba cruzando, justo Wakai venía en el momento ya casi de empezar a abrir gas, en el momento de aceleración para incorporarse a pista, final del pit lane, con la mala fortuna que se cruzó, con tal de intentar evitarlo, los dos se fueron al suelo. Y la mala fortuna que le llevó al piloto japonés a acabar dándose un fuerte cabezazo contra el muro de la salida de Bose, tener un traumatismo craneoencefálico y morir casi en el acto, porque cuando ya llegó al hospital ya se había dado por hecho que no se podía salvar su vida, ¿no? Así que por aquel entonces se decidió también la introducción de la velocidad mínima en el pit lane. Y esto también da lugar, porque lo pensaba y digo, son cosas feas, pero que muchas veces se evitan las desgracias por un pelo, no se sabe ni cómo, de malas decisiones que se toman en el pit lane. Algunas veces hay gente nueva que empieza a interesarse por el motociclismo y me preguntan, bueno, ¿y por qué cuando están en las sesiones de clasificación todos los miembros, no, incluso los periodistas, llevan esos cascos? Pues que pueden pasar cosas en un momento tan sumamente inoportunas que pueden lugar a que al final cualquiera pueda perder la vida o sufrir una lesión súper grave, ¿no? Y por aquel entonces, tuvimos esta desgracia, como os decía, pero en 2012, que era lo que me quería referir, en el pit lane de Sachsenring, os voy a poner lo siguiente, porque esto también no tiene desperdicio y es que no se puede entender. Os lo voy a poner aquí en pantalla. Fijaos, el que viene encima de esa Moto 2 es piloto italiano, Mattia Pasini, y justo vemos al mecánico de Karel Abraham, del equipo Carlyon AB de por aquel entonces, intentando cruzar, pues igual, desde el muro hasta el propio box. Cuando se empieza a dar cuenta de que viene el piloto, intenta poner el pie, echarse pateas, ya veía a Pasini que está haciendo, tope de horquilla, casi levantando la rueda trasera, frenando para evitarlo, acaba contactando con él, se lo lleva puesto, los dos se van al suelo y fijaos, la moto de Mattia Pasini que acaba en la puerta del box de Ducati que estaba enfrente y los mecánicos del equipo de Carlyon AB sin poder creérselo. Es que esto no... Vamos, si me decís que no es surrealista y por suerte no tuvieron nada que lamentar, pero es que el año pasado en Misano, creo que esto lo tengo por aquí, esta es la imagen del mecánico caído, Mattia Pasini también con su speed up en el suelo. Fenomenal, una cosa. Y bueno, el año pasado, Gran Premio de San Marino, como os decía,
Justo también lo mismo, pero en vez de ser un mecánico, cruzaba un comisario de pista, cruzaba un Marshall, venía Unai O'Grady, que estaba en el equipo forward, haciendo una sustitución. Justo con tal de intentar evitarlo, acabó yéndose al suelo. La moto hizo bastantes metros yéndose sola y acabó en el boss de Aprilia, con la fortuna también de que los miembros de los integrantes del lado técnico del boss de Alex estaban en ese momento de descanso. Porque si llegan a estar presentes, la moto a cualquiera de ellos se los lleva por delante seguro. Fijaros, yo no sé cómo no derribó la moto de aquí de Alex, la que estáis viendo justo al lado de la derecha, enfrente del comisario. Bueno, avanzamos ahora a una historia mucho más positiva, divertida. Obviamente, temporada 1995, primer piloto español que era capaz de ganar en un circuito español, concretamente en el circuito de Jerez, obviamente, a manos de Alberto Puig, que su primera victoria y su única en 500 la pudo ganar, pues bueno, con la afición, circuito de casa, después de poder aprovechar la caída que sufrió también Mick Doohan, saliendo entre la curva 10 y 4, saliendo de esa tercera curva, que además quedaron con esa caída y ese punto del circuito, que fue el que le llevó en 1999 a que directamente ya tuviera que retirarse y a sufrir unas lesiones sumamente delicadas. Igualmente, ahora en breve, a medida que vayamos avanzando en el vídeo, vamos a pegarnos un poquito más con esto que os decía. Y aquí también vemos en el podio a Alex Cribillé completándolo. Así que fue una jornada de domingo, esa carrera del 7 de mayo de 1995 para toda la afición española en el circuito de Jerez, de muchísimas alegrías. Y avanzamos al 96, temporada en la que la afición española se las prometía muy felices, con Cribillé en cabeza desde el inicio, siendo muy consistente en su vuelta a vuelta, tenía una velocidad suficiente para poder gestionar ese medio segundo, 10 décimas, para que Doohan no fuera capaz de estar lo suficientemente cerca a la hora de intentar un adelantamiento, y además el australiano venía de haber estado haciendo una remontada. Se tuvo que quitar a Alex Barr en las primeras vueltas, posteriormente Cadalora también estuvo metido en el grupo de cabeza, aunque en los últimos giros fueron los dos pilotos oficiales de HRC los que se disputaban la victoria. Os voy a poner la siguiente consecución de fotogramas en pantalla, que la tengo por aquí, y os vais a ubicar perfectamente a qué momento pertenecen, ¿no? Al final, última vuelta, llegamos a la zona Nieto Peluqui, que tanto estamos hablando en el vídeo, y ¿qué sucede? Pues la tan hablada invasión de pista, por megafonía hubo una confusión, y antes de que finalizara la carrera, al inicio de la última vuelta, se dijo que había finalizado la misma y que los pilotos podían saltar al circuito y básicamente la seguridad de por aquel entonces los medios de los que se disponían, permitió que los aficionados fueran metiéndose en el circuito, ¿no? Y claro, cuando llega aquí Doohan, Cribillé abriendo pista y ve los pilotos literalmente encima de los pianos dentro de las propias curvas. Ahora vais a ver esta imagen. Este hombre, la verdad que va ahí una especie de camisa y de sombrero en el piano interior de la curva Nieto. Me gustaría hablar con él, si fuese posible, y preguntarle qué sintió en ese momento al estar ahí andando tan tranquilamente y viendo cómo se disputaban la victoria Cribillé y Doohan, porque vale, puedes comprender en ese momento estar equivocado porque lo habías escuchado por megafonía, de que ya había finalizado la carrera, pero cuando ves los pilotos venir de este modo, empujando a esa velocidad, a lo mejor puedes asociar que es que no se ha acabado, ¿no? No lo sé. La verdad, me parece un poco surrealista. Vamos, lo es. De hecho, lo es bastante. Y fijaos, a medida que siguen acercándose a la curva 9, a la curva 10, saliendo de Nieto, la cantidad de gente que hay en pista, que hay en la zona de la grava, de las escapatorias, una auténtica locura. Y bueno, todo se fue de mano y obviamente la distancia que ese colchoncito que os decía de medio segundo 10 décimas que también estaba gestionando Cribillé en la última vuelta, se fue al traste a la salida de la curva 10 para llegar a Cribillé y Ferrari. Doohan ya estaba completamente encima. Al final, claro, Cribillé era el piloto que estaba abriendo pista, como os decía, y en el momento de no entender nada, de ver gente encima tuya, pues claro, tienes que cortar, intentar gestionar la situación el mejor modo posible. De este modo llegamos a la última curva, que tantas carreras habrá decidido, y Doohan ataca al interior, siendo limpio, pero muy determinado, y Cribillé intentando aguantar por fuera. Ya sabéis, estas 500, nada de control de tracción, muy traicionera al momento de abrir gas. Como te pasara
lo justo y necesario, la goma, el tente trasero te acababa escupiendo por completo y fue lo que le sucedió al español. Al final acaba deslizando, coge el neumático trasero agarre y la acaba escupiendo por oreja y bueno, perdiendo la carrera con una situación donde fue tanto el golpe físico como moral, ¿no? De haber estado liderando desde el inicio y perder una victoria que ya tenías básicamente en el bolsillo. Pasamos al 99, el año que supuso el punto y final de Mick Doohan como piloto en activo, después de la fuerte caída que tuvo en la sesión de clasificación del viernes. También tenemos que pensar que la configuración del fin de semana no tiene nada que ver con la actual y por lo tanto ese entrenamiento que daba, que determinaba las posiciones de salida para el domingo, se producía después del mediodía y en ese momento la pista estaba un poco delicada. Había estado lloviendo, había zonas que estaban un poquito más húmedas, otras secas, parches de agua, también la zona de líneas blancas, los pianos, ya sabéis, son puntos muy delicados, ¿no? Bueno, en esa sesión Mick Doohan tomó la decisión de salir a pista para marcar una vuelta rápida, con la mala fortuna que saliendo la tercera curva, yéndose hacia el piano exterior, pisó la línea blanca y tuvo una fortísima caída que acabó de machacarle por completo la pierna derecha, que ya estuvo a punto de ser amputada en el 92, también numerosas zonas de su cuerpo, costillas, muñecas, pies. Y bueno, ya eso le impidió que se pudiera volver a subir encima de la moto. El australiano tenía la intención de que a medida que fuera avanzando la temporada intentar de nuevo la aparición en el campeonato y cosa que no fue posible, ¿no? Ya en el 92, como os decía, esa pierna derecha, pues bueno, con las malas decisiones que tomó el médico holandés que lo trató en el circuito de allí cerca del circuito de Assen, que fue donde sufrió una caída después de pisar zonas donde había manchas de aceite, pues bueno, básicamente todo fue un compendio de decisiones completamente erróneas, ¿no? Al final, el pobre Doohan no se le trató ni con anestesia para la operación, le dieron la epidural. Después de la segunda operación, la pierna estaba prácticamente podrida. Dice que le quitaban toda la zona de los vendajes y eso echaba un pestazo, se le caía la piel. Y que tenía muchísimo miedo y por lo tanto el médico tomó la decisión de amputarle la pierna para poder salvarle la vida. En ese momento apareció Claudio Costa, que era hasta temporadas atrás en ese momento el máximo encargado de la organización médica de los grandes premios. Pudo fletar un avión medicalizado para llevarse al piloto y finalmente la solución que pudo tener en esa situación fue la de coserle la pierna derecha a la izquierda para que pudiera transmitirle la suficiente sangre, porque no estamos hablando ya que la pierna estuviera en un estado deplorable, mejor dicho, sino que los órganos vitales no tenían la suficiente irrigación sanguínea. Por lo tanto, el cuerpo de Doohan iba a colapsar en cualquier momento. Por lo tanto, estaba jugando la vida, la pierna, la situación en la que estaba, y dice incluso el propio Doohan, comentaba por aquel entonces, que vio como el doctor, en este caso Claudio Costa, como os decía, pues empezó a quitar y a rebañar piel muerta hasta casi llegar a los tendones y a los huesos, ¿no? Por lo tanto, tuvo que vivir una situación muy delicada. Así que, la hazaña que supuso que el australiano pudiera ganar 5 títulos mundiales consecutivos después de la situación, de la recuperación física que tuvo que afrontar después de esas fatídicas decisiones que se tomaron en 1992, es para quitarse el sombrero. Así que nada, el australiano desde luego, máxima admiración la que podamos tener desde aquí. Y por cierto, quería aprovechar esta imagen para deciros que fue en la siguiente temporada de la fatídica lesión de la pierna derecha, concretamente a mitad de la temporada 93, cuando se empezó a introducir el accionamiento del freno trasero con el pulgar izquierdo, porque Doohan, obviamente con la movilidad tan limitada que tenía en su pierna derecha, ya no era capaz de tener el mismo tacto ni sensibilidad encima de la palanca del freno trasero. Por lo tanto, Honda introdujo esta novedad técnica que Mick estuvo empleando hasta el fin de sus días como piloto en activo. Además, aprovechar también esta imagen pues para que veamos, ¿no?, esa diferencia de estilo de pilotaje, obviamente, en unas 500 que no tenían nada de electrónica, no existía el freno motor. El control de estiración sí existía en el puño de gas, en la muñeca de cada piloto, en esa habilidad que tenían. Y que, por cierto, para aquellos que no hayáis visto grandes premios de aquella época, que estáis empezando a disfrutar de este mundo,
pues os recomiendo encarecidamente que veáis las carreras de por aquel entonces. Yo me he estado viendo antes de... Vamos, me he visto muchísima cantidad de grandes premios, ¿no? Pero para seguir refrescando mi memoria y disfrutar, básicamente, me he visto la carrera del 91, del 92 y la del 93, cuando Barros precisamente tenía las opciones de llevarse su primera victoria en 500 después de esa remontada que estaba haciendo y se va al suelo a falta de 3 vueltas para el final. Es que os comento esto porque ver la sensación que dan los pilotos de auténtico miedo, de cómo salen de cada curva, saliendo de la curva Sitopón, saliendo de la curva 7 totalmente de lado, cómo chillaba, cómo se escuchaba en la cámara onboard, cómo iba deslizando el neumático, cómo llevaban subida de vuelta las motos. Y sobre todo esa sensación que podían perder el tente trasero en cualquier momento, ¿no? Motos súper violentas y luego sobre todo, claro, la evolución de neumáticos que hemos tenido a lo largo de los años nos ha permitido ver ese nivel, pues bueno, de más inclinación, de más seguridad y sobre todo de esa posición del tronco superior encima de la moto, donde ahora sí podemos ver que el codo va al suelo como otro punto de apoyo más, es que antiguamente era impensable, ¿no? Al final, el nivel de velocidad que tenían estos pilotos encima de estas 500 me parece una auténtica brutalidad. Pasamos al año 2000, donde Valentino Rossi en su año de debut en 500 es capaz de conseguir su primer podio en el circuito de Jerez, que además aquí es como que cierra un ciclo, porque justo en 2020 consiguió su último podio, el 199, en la máxima categoría. Solo le faltó uno para llegar a esa cantidad mágica de los 200, pero bueno, aquí el italiano desde luego que tenía un auténtico idilio, ¿no? Porque, bueno, ha sido el piloto con más victorias en este trazado, tiene un total de 7. Le sigue precisamente Duhan con un total de 4 y Pecco Bagnaia este fin de semana, si consigue la victoria, puede empatar al australiano. Seguimos avanzando. Bueno, en ese año 2000, Valentino, como decía, hacía su debut en 500 y si no fuera por ese inicio de temporada, obviamente, la adaptación que tuvo que hacer a la categoría, el conocer el equipo técnico con una moto sumamente competitiva, porque heredaba todo el equipo técnico de Duhan, pues bueno, si no hubiese sido por los fallos que cometió al inicio del año, hubiera podido ganar el Mundial, porque luego estuvo siendo capaz de marcar la pauta y de rodar más rápido y superar a Kenny Roberts Jr., que fue quien se llevó el título mundial después del 99 a manos de Alex Cribillé, ¿no? Como bien sabéis. Vamos a la delicada temporada 2005, última curva de la última vuelta, Valentino Rossi se de Bernal, el italiano intenta atacar el interior, pero con la intención deliberadamente de echar al español de pista, porque sabía, reconocido por el propio Valentino, que si salía primero de la última curva, saliendo de la misma hasta llegar a la línea de meta, iba a volverse rebasado por Sete Gibernau. Y en este sentido, esto marcó un precedente muy malo. Dirección de carrera no supo actuarle de la forma que tocaba en ese momento. Y cuando un piloto, ya no aquí es que haga un block pass, no, sino que al final lo que hace es querer echar deliberadamente, como decía, al piloto oponente en este caso de la trazada y mandarlo a la grava, ¿no? Al final, esta misma acción la vimos en 2013, cuando Marc se dedicaba a intentar emular todas aquellas acciones que a Valentino le habían dado, pues bueno, todo ese envoltorio, ¿no? de conocimiento, de situaciones que se habían hablado muchísimo. Al igual hizo también en Laguna Seca 2013, como hizo Valentino con Stoner en 2008. Por lo tanto, por eso digo que marcó un malísimo precedente. Y estas acciones directamente solo se pueden catalogar como una auténtica guarrada. Yo lo siento por aquellos que sé de Valentino o de Marque, estas acciones no merecen por mi parte ningún tipo de respeto, no tocan. Y aquellos, por ejemplo, nostálgicos también que hayáis vivido aquellos grandes premios finales de los 80, de principios de los 90 o la época incluso de Freddie Spencer con Kenny Roberts, podemos aquí hablar de muchísimas décadas del motociclismo. Yo creo que todo el tipo de adelantamiento que se producían tenían poco, nada que ver, mejor dicho, con este tipo de situación que estamos viendo aquí. Avanzamos. Pasamos a la temporada 2010, aquella carrera agónica remontada de Jorge Lorenzo en las últimas vueltas, donde consiguió llevarse la victoria en la última vuelta. Aquí estamos viendo una situación similar,
pero no se produce del mismo modo, porque aquí, justo en la penúltima vuelta, que eso en el momento de la retransmisión en directo no se pudo ver, Lorenzo intenta atacar por fuera a Dani cuando tenía cogido el interior, y aquí no es que Dani vaya a echarle lideradamente al piloto que va por fuera, ¿no? En este caso hubo ese contacto, fijaos dónde está el hombro de Lorenzo encima del carrerano de Dani, los dos intentando luchar esa posición, y finalmente el mallorquín, en el año de su primer título en MotoGP, que sería primer título de MotoGP para un español y el segundo en máxima categoría después de Alex Rivillet, pues se llevaría esta agónica victoria y sufrida de un modo brillante. Bueno, y ahora vamos a pasar a una de las acciones que dio lugar a una de las frases más con mayor repercusión, podemos decir, ¿no? La de tu ambición ha superado a tu talento, de Casey Stoner, y os vamos a poner la acción aquí en pantalla. Tenemos que tener en cuenta también la situación del campeonato. Era inicio de temporada, Valentino acaba de llegar a Ducati, con una Ducati con la que no se encontraba para nada, con ese chasis, ese motor que hacía de chasis autoportante, con Filippo Preziosi, la dirección técnica, la deriva que estaba tomando Ducati, esa falta de competitividad después de la marcha de Stoner. Y bueno, justo se da una situación en la que había lluvia, la carrera estaba siendo pasada por agua, teníamos un cuarteto de cabeza formado por Marco Simoncelli, Casey Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, y la verdad que estábamos en el inicio, en unas primeras vueltas, pues muy emocionantes, ¿no? Valentino venía con ritmo, se sentía con confianza, y llegamos a la frenada de la curva 1. Fijaos lo lejos que está en este momento el italiano, desde donde se va a lanzar a atacar el interior, acaba consiguiendo ganarle la posición, y en el momento de empezar a soltar frenos para apuntalar el gas, se le cierra el tren trasero. Fijaros, este es el momento en el que ya empiezan los pilotos a abrir gas en el vértice de la curva, se le cierra el tren delantero, con la mala fortuna que se va puesta al australiano. Valentino acaba encajonado con la Ducati encima la Honda de Stoner. Fijaos, aquí salen los comisarios a toda pastilla para intentar echarle una mano. Pero fíjate en este momento, en un inicio todos los comisarios se van a ayudar a Valentino, y Stoner se queda un poco en modo solitario, ¿no? Oye, por favor, ¿qué pasa aquí? Y en este momento, cuando levanta el brazo derecho y está gesticulando, cuando los demás, además, curiosamente, no por nada, cuando Valentino ya sí que puede intentar retomar la marcha, cuando empiezan a ayudar al australiano. Y aquí me falta un fotograma que no sé dónde se ha quedado, pero en el que se veía que, además, cuando empiezan a intentar ayudarle, claro, estas motos tienen muy poco ángulo de giro, ¿no? Y en el momento en que empiezan a empujar los comisarios, casi se vuelve a caer Stoner de nuevo, porque se le cierra adelante, tiene que poner el pie para intentar poner la moto recta. Seguimos avanzando sin intentar dar mucho la vara. Temporada 2013, como os decía. Aquí es que no tengo mucho más que comentar, la verdad, más de lo mismo. Cierto es que podemos decir un poco por poder atacar a los pilotos que son víctimas de estas dos situaciones, tanto a Lorenzo como a Gibernau, que tenían que haber cerrado el interior de un modo mucho más defensivo, ¿no? Porque al final, si vas a atacar la curva haciendo tu trazado ideal, abriéndote para intentar soltar el freno y hacer un buen paso por curva, te estás equivocando. Aquí en este momento incluso Lorenzo pecó muchísimo, ¿no? De no cerrar la puerta como debía, como también le pasó, por ejemplo, en el famoso 2009 en Montmeló con Valentino. Al final, última curva de la última vuelta, tienes que cerrar, tienes que tapar hueco con todo. Y en ese momento hay veces que la situación te juega una mala pasada. Y damos el salto a la temporada 2018 en una acción completamente surrealista que tuvimos en la frenada de la curva 6. Además, con pilotos que precisamente en MotoGP se caracterizaron por ser adversarios limpios y por tener una buena conducta en pista. Algunos vayan a saltar, pero bueno, Lorenzo en 2,5. Sí, pero Lorenzo en 2,5, cuando fue sancionado después de la acción que tuvo con De Angeli, a partir de ahí su enfoque cambió radicalmente. Dani era uno de los pilotos más limpios. Podéis sacar la acción de 2006 con Nicky Hayden en Estoril, pero aparte de eso, me podéis explicar. Y Andrea Dovizioso, yo creo que es que se juntaron los pilotos más limpios, podemos decir casi de MotoGP en aquel momento, en una situación es que la verdad que
cuesta muchísimo de entender. Y aquí os los voy a poner en pantalla. Tengo la consecución de fotogramas. A falta de 8 vueltas para el final, frenada de la curva 6. Andrea de Vicioso ataca al interior de Jorge Lorenzo. Y fija cómo el italiano se va a ir un poco largo. Lorenzo lo ve y dice, perfecto, pues me voy al interior e intento atacarlo. Pero en este momento viene Dani, que claro, al ver que estos dos pilotos se iban largo, intenta atacar el interior. Dani en este momento no puede ver nada, porque cuando estás completamente inclinado hacia el lado derecho, que es el sentido de esta curva, ya imposible ver lo que hay a tu izquierda, como estáis viendo en la imagen. Creo que es mejor imposible verlo. Y claro, el que podía haberlo evitado en cierto modo era Lorenzo, que iba en la trazada intermedia. Pero en ese momento, claro, todo pasa muy rápido. No te esperas que haya ese piloto por el interior atacando en ese punto. Y luego también es que de Dani, otro motivo más para decir que no puede tener la culpa, que todo piloto que venga de una trazada desde fuera, que se haya tenido que ir largo, es quien tiene que respetar el interior de la curva. En este caso, Dani no puede hacer nada. En plan, no puede hacer nada que le lleve a tener una responsabilidad dura en esta acción. Es que no le veo el motivo. Por más que sea el primero que contacta con Lorenzo al momento de ver a Dani por el interior intenta poner la moto completamente recta. Dani contacta con él, lo que desvía por completo la trayectoria de Lorenzo, que le produce que tenga ese movimiento y hace que vaya hacia la moto de Dovizioso y se van los dos al suelo. Y después es que fijaos también la volada que tiene Dani, Fijaos cómo empieza a deslizar el neumático trasero, engancha y lo escupe completamente de oreja. Y al final, 10 pilotos que estaban luchando por la segunda, tercera y cuarta plaza acaban yéndose al suelo. Y cada vez nos vamos metiendo en la máxima actualidad, temporada 2020, de la que tanto hemos hablado. Marc Márquez hizo una auténtica machada, primero con la salvada que hizo en carrera al inicio de la misma en la curva 4, volviendo a pista, haciendo una remontada impresionante a falta de 2 vueltas para el final, cuando ocupaba la tercera posición y estaba intentando dar caza al segundo puesto a Maverick Viñales concretamente, pasando por el piano interior, línea blanca de la tercera curva, acaba teniendo un high side, acaba deslizando por completo la rueda trasera, el escupe con la mala fortuna caer en la grava, y lo que de verdad ocasiona la lesión de su brazo derecho es el contacto de su rueda delantera en su húmero derecho, ¿no? Y bueno, obviamente la mala decisión de volver tan precipitadamente a la siguiente semana, lo mal asesorado o la poca valentía que tuvo por aquel entonces su entorno, el equipo médico que le permitió volver a probarse encima de la moto antes de que hubiese pasado una semana después del accidente, y luego todo lo que ha llevado a eso, ¿no? A una falta de evolución de Honda, una temporada 2020 donde además las fábricas japonesas ya sabéis que tenían mayores limitaciones porque tenían más restringido la movilidad. Tu piloto estrella en este caso se lesiona, se pierden muchísimos grandes premios, cuando vuelve no está al nivel, tiene un brazo que no está en su sitio y literalmente porque está rotado, en fin, todo mal, ¿no? Yo creo que de esto hemos hablado en muchísimas ocasiones, lo podemos hacer en futuras ocasiones de un modo más sosegado, con mayor nivel de profundidad, por lo tanto no me quiero alargar mucho más en este sentido. En la misma temporada 2020 pasamos a un Valentino Rossi, que por cierto, antes de nada, voy a pasar atrás de nuevo. Ahí decía alguno, pero el control de tracción de Marc que le hizo que esa rueda deslizara y quenteara y cortara potencia y justo tuvo ese movimiento. Aquí podemos echar muchas monedas al aire. Yo creo que ninguno de vosotros tenéis la telemetría ni tenéis los datos, lo que sucedió en ese momento encima de la moto. Lo que sí se ve claramente es que al pasar por la línea blanca es cuando desliza el neumático trasero y en el momento de agarrar le escupe y tiene esa fuerte caída. Ya eso, todo lo que venga de más allá de lo que os comento, lo podemos debatir en otros vídeos si os parece, si lo proponéis o lo que os apetezca. Vamos con el podio precisamente en 2020, el último de Valentino, como os decía, que cerró ese vínculo, ¿no? Ese ciclo de podios en máxima categoría que comenzó en la temporada 2000. Y también muy especial el podio que consiguió el año pasado en la sprint Dani Pedrosa, en una sprint completamente caótica. Había estado lloviendo por la mañana, Marc había conseguido la pole y luego se cayeron, no sé si fueron como una cantidad de total de 12 pilotos, hasta 4 creo que simultáneamente en la curva Sito Pons, porque el circuito se empezó a secar, pero claro, empezó a evaporarse y a subir
a la primera capa, se va a caer la luz, impresionante, esa humedad, ese agua, y en zonas donde estaban completamente secas iba apareciendo de nuevo ese agua y los pilotos al pasar por ese punto pues perdían el agarre del flanco del neumático, ¿no? Y cerraban el tren delantero y se iban al suelo. En este sentido, pasó en primer momento Fabio Quartararo por línea de meta en tercera posición, pero luego por la famosa sanción de la presión del neumático delantero, le correspondió esa tercera posición a Dani Pedrosa justo en el fin de semana donde estaba siendo menos competitivo que el año anterior cuando hizo Wildcard, que aquí en Jerez acabó sexto y séptimo respectivamente sábado y domingo, y luego fue el fin de semana de Misano de 2023 cuando estuvo tanto en la sprint como en la carrera larga del domingo a las puertas del podio, acabando en las dos carreras en la cuarta posición. Bueno, y si os parece, ahora vamos a repasar los momentos más destacados de la carrera del año pasado. En primer lugar, y os voy a decir que yo esta acción la vi en directo y me quedé completamente boquiabierto. Primera vuelta, frenada de la curva 6, y fijaos, Pecco Bagnaia, aquí va situado en la cuarta posición, va por el exterior y va a cometer este doble exterior, primero a Marco Bezzecchi y posteriormente a Jorge Martín, sin irse un pelo largo. Fijaos cómo clava la frenada, acaba cerrando el viraje perfectamente y manteniendo esa segunda posición para colocarse a rueda de Marc Márquez. Brutal. A falta de 15 vueltas tuvimos la caída de Jorge Martín, esa famosa caída que tanto hablamos, que parecía que no había hecho nada este año, que cuando la Ducati en el tren delantero pierde esa carga aerodinámica la hace por completo sin avisar y el piloto no puede hacer casi nada, por no decir totalmente nada. Y fijaos, aquí está empezando a deslizar un poco. Si ampliase un poco más la imagen, pero ahora mismo no me deja el programa, se puede apreciar que el TNT Series está empezando a derivar un poco, porque aquí además las frenadas que se hacen son tan heavies, impresionante. Aquí ya está el momento de la horquilla completamente comprimida. Aquí está Martín con las dos ruedas completamente alineadas. Y justo en este momento no se va a poder apreciar bien en el fotograma, pero si veis el vídeo, la secuencia completa, se ve como antes de cerrarse el tren delantero, parece que es el tiende a ser el que empuja y hace que cargue más, ¿no? Ese flanco del neumático delantero, mejor dicho, ese flanco derecho, y acaba bloqueando el tren delantero y yéndose al suelo. Fijaos aquí en ese momento y pierde cualquier opción de poder, conseguir un buen resultado que le permitiera seguir sumando puntos en el Mundial, aunque finalmente pues Martín no tuvo que acordarse después del último Gran Premio del año de esta acción cuando se llevó el Mundial. Aquí este momento lo he traído porque fijaos lo bien que hace las curvas izquierdas Marc Márquez, y esta curva 8 era espectacular. Cómo cierra la línea, fijaos en qué punto está Marc y en qué punto está Pecco, es que se aprecia perfectísimamente. Y aquí en cada vuelta, y en esa última vuelta donde Marc empezó a dar caza a Pecco, los dos estaban quedando súper rápido, en 1.87.5, 1.87.6. Precisamente Pecco, a falta de 3 vueltas para el final, marcó la vuelta rápida de carrera en 1.87.4, una auténtica brutalidad. Pero fijaos lo que os quería decir en esta curva 8, cómo Marc era capaz de acortar meteo y cerrar mucho más la línea que Pecco Bagnaia. ¿Esto que le permitía? Es que fijaos, es que se ve clarísimamente. Llegar con opciones de poder ponerse en paralelo en la zona Nito Pelucchi, anda que vaya zona elegía el colega para poder intentar el adelantamiento, el público se iba a caer, una auténtica brutalidad. Y aquí, ¿qué pasa? Que en el momento de entrar tan fuerte, porque esta es una zona muy delicada intentar acometer el adelantamiento. Ya sabéis, Jerez es el circuito más estrecho en todo el calendario, tiene 11 meteo, por lo tanto, a la hora siempre de que, y claro, hoy en día ya sabemos, con todas las cargas aerodinámicas, las mayores velocidades que se alcanzan, algunos puntos que siempre se han debatido, que si en los últimos años Jerez pues está quedando un poco más limitado, que se hace más complicado poder adelantar, pues bueno, sobre todo esta zona tienes que ser muy fluido, muy preciso, y al momento que te vas largo en un punto ya acabas sacrificando todas las demás curvas que te vienen, ¿no? En este sentido, fijaos qué fuerte está frenando Marc, es capaz de coger el interior, pero se acaba yendo largo a la salida de esta curva 9. Aquí también me llama muchísimo la atención
toda la huella que estás dejando de derrapar el neumático trasero, porque Pecco está abriendo aquí con todo para intentar ganar ese interior que estaba dejando libre Marc, obviamente al irse largo a la salida de la 9. Hacia llegar a la 10, obviamente aquí el que tiene el sitio es Marc, porque va por fuera, va por delante suya, pero obviamente nadie quiere ceder. En este momento, ¿qué sucede? Pues que los dos acaban contactando en el mismo punto, se cruzan las líneas. Aquí le deja la huella además en el brazo, la huella del neumático delantero de Pecco a Marc. Marc aquí acaba cortando, aquí no se aprecia muy bien el fotograma, pero acaba cortando porque tenía obviamente toda esa sensación de poder irse al suelo, y además tenemos que situar esta acción que se produce justo un gran premio después de la situación que hubo en Portimao, de esa caída de ambos pilotos en la curva 5, cuando también se fue considerado como lance de carrera, ¿no? Aquí saliendo de la curva, los dos pilotos van a cruzar la línea de nuevo. Fijaos qué situación, el tren delantero ahí haciendo wheelie, totalmente girado. Aquí se le va la pila de estibera a Marc, con tal de intentar de evitar, ¿no?, la colisión con Pecco. Incluso Marc iba tan encendido que estaba intentando aguantar por el exterior en la zona de Cribillet-Ferrari, la zona más rápida de todo el circuito, donde podemos decir que se hace el tiempo en el trazado, pero bueno, aquí es completamente imposible aguantar por el exterior, ¿no? Y luego veíamos de nuevo en la siguiente vuelta que intentó adelantar al mismo punto y acabó sucediendo lo mismo, que acabó yéndose largo Marc a la salida de la curva 9, pues la cantidad de metros que está cortando en esta curva 8, lo pegado que va a ese piano interior y la cantidad de, esa trazada más abierta que tiene que hacer Pecco Bagnaia en este punto. Y os estoy poniendo en pantalla la ampliación de las diferentes escapatorias que se han acometido en el circuito de Jerez para este fin de semana. En los últimos años también se ha ido reformando diferentes partes del circuito para que se puedan ir amoldando a diferentes homologaciones de la FIM, a las mayores velocidades que se alcanzan hoy en día, sobre todo en curva, por esas cargas aerodinámicas, ese grip adicional que ofrecen los flancos de los neumáticos. Y claro, todo esto hace que el circuito en ciertos puntos se vea con mayores limitaciones, ¿no? La ampliación que se han acometido para este fin de semana en la curva 2, también en la curva 6 que estáis viendo al final de esta foto, donde precisamente estamos repasando la caída de Jorge Martín el año pasado, en la curva 10, que es saliendo de la curva Peluqui, que ahora la vamos a ver también en las siguientes imágenes, y en la última curva, que es la que estamos viendo aquí la más cerca, sobre todo una vez que estás allí en el circuito, y yo que como tantos de ustedes que vais todos estos años, me llama muchísimo la atención lo tanto que se ha ido retrasando, ¿no?, el acercamiento de esa grada de la última curva a la pista, ¿no? En la curva 2 se ha retrasado, se ha ampliado esa escapatoria en 36 metros, en la curva 6 en 40 y luego 20 y 33 en la curva 10 y en la 12 más 1. Aquí vamos a ver, esta foto la hice precisamente yo estando en los test de pretemporada de Moto 2 y Moto 3, y si os fijáis, allí se va a ver cómo se ha ampliado esa escapatoria saliendo de la 10. La grada que estaban casi pegado al circuito se han tenido que quitar y tenemos la grada supletoria de arriba. Aquí esta imagen os va a permitir compararla mucho mejor. Si os fijáis al fondo, esas gradas estaban mucho más abajo metidas y había un mínimo de escapatorias, y aquí se ve perfectamente que esa grava llega mucho más lejos y por lo tanto si un piloto sufre una caída saliendo de la 10, pues hay mucha más distancia. Y os estoy poniendo en pantalla la imagen de Locatelli probando el año pasado en Jerez la Yamaha 500ZR de Biaggi de 2001, justo la temporada anterior al paso de los motores de 2 a 4 tiempos. Precisamente en ese año 2002 los dos modelos de moto, por así decirlo, compartían pista, y ya fue en 2003 cuando toda la categoría quedó completamente conformada por los motores de 4 tiempos de 990 centímetros cúbicos, ¿no? A donde quería ir a parar es que fijaos la evolución en neumáticos que ha habido, que es que Locatelli es capaz de ir por el codo, por el suelo, que es una auténtica pasada. Y no será por la habilidad y el dominio que tenían los pilotos de 500 y el nivel de sensibilidad que tenían encima de estas motos para sacarle el máximo potencial. Y de este modo me he ido a los récords de pista
en este circuito marcado por las 500 y luego por los motores 4 tiempos también, ¿no? En el 94 me he ido porque del 93 no he encontrado, no he sido capaz, si lo hubiese echado a lo mejor más tiempo sí, pero la verdad que lo tengo un poco limitado, todo se ha dicho. Pues en el 94, después de la reforma del 92 de esa chicane, saliendo de la curva 5 como estaba hablando antes, pues bueno, récord de 500, 1.44, 1.68 por Kevin Schwantz. Nos vamos 10 años después, 2004, y hay una verdadera y significativa evolución. 1.40, 8.18 de Valentino Rossi. 10 años después, nos vamos al 2014, 1.38.1 de Marc Márquez. Actualmente tenemos el récord de pista marcado el año pasado, en la sesión del viernes, por Pecco Bagnaia, 1.36.0. Es decir, la mayor evolución se ha producido, obviamente, podemos decir que estamos hablando casi en 8 segundos de evolución del 94 a la actualidad, pero es que solo en 10 años se redujo el tiempo en casi 4 segundos de Kevin Schwantz al de Valentino Rossi. Por lo tanto, esos neumáticos, las motos de por aquel entonces, obviamente, empezaron a tener mayor electrónica, empezaron a tener, obviamente, freno motor el que no tenían, empezaron a tener una mayor evolución en la parte ciclo, obviamente ya no tenían esos problemas de carburación, de puesta a punto de los motores de 500, que ya sabíamos esos motores 200 que eran muy delicados en este sentido, pero sobre todo la evolución de los neumáticos permitió esa evolución tan drástica en un espacio muy corto de tiempo, porque los registros más rápidos al final. La evolución ahí la estamos viendo, ¿no? Actualmente tenemos esas cargas aerodinámicas, como bien sabéis, pero lo que ha supuesto, ¿no? Esa tecnología, esa construcción de los neumáticos, esos compuestos que permiten tener un rendimiento tan absolutamente excepcional, pues bueno, permite que tengamos esos récords de pista que continuamente se van rebajando, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto podemos ir finalizando el vídeo. Aquellos que estén en el circuito, que disfrutéis muchísimo, esperemos que, bueno, se prevén que se batan récords de asistencia, que todo vaya espectacularmente bien, que os podáis, bueno, refrigerar, tener un poco de provisiones, de algo de fresquito, que da muy buenas temperaturas, pero cuando estás allí y el calor que desprende el circuito y el sol que te va dando continuamente, porque no hay ninguna zona techada en el circuito, que ya podía indignarse en algún momento. Pero bueno, que lo paséis muy bien y nos vemos próximamente. Adiós.